Hola, buen día a todos, buen día. Hoy es un día bello en el que nos levantamos con la convicción de que es en el nombre del Señor que podemos estar vivos y respirar un nuevo día. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y mis amados, estas semanas que hemos estado pensando, hemos estado reflexionando acerca de la vida del Señor Jesucristo y su caminar hacia la cruz. Para mí ha sido enriquecedor poder aprender cómo Cristo, cada detalle de sus pasos, iban formando la vida de sus discípulos. Ayer en el mensaje del domingo, a mí me impacta el hecho de que aún en las profecías, este mundo que anhelaba la llegada de un Salvador, no lo reconoció. Y que el llamado de Dios por pocos fue atendido. Pero hoy ya es un día más. Y en esta Semana Santa, es un día diferente también en la vida de Jesús. Jesús va a dormir a una ciudad cercana a Jerusalén que se llama Betania, y al siguiente día se traslada nuevamente a la gran fiesta que se está celebrando en Jerusalén. Voy a invitarles que abran su Biblia en el capítulo 19 de Lucas. Seguimos viendo a Lucas, al doctor, historiador. Y voy a invitar que abran en Lucas capítulo 19, versículos del 45 y 46. Ahí en la palabra del Señor, en sus Biblias, Lucas 19, 45, 46, y vamos a leer hasta el 47. Dice la palabra del Señor: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias por darnos un nuevo día. Oh Padre, hoy al estar meditando en tu palabra, te ruego que seamos conducidos por tu Espíritu Santo a tu verdad, que hables a nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Les decía que el Señor Jesús, al siguiente día, regresando de Betania a Jerusalén, entró al templo y se encontró con algo que él ya había enfrentado en otro momento. Algunos comentan que el hecho de Juan ya es un hecho que había ocurrido anteriormente. Ve el templo lleno de vendedores, de cambistas, de gente que está mercadeando animales, y él se pone delante de ellos y les dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como contexto, mis amados, en esta fiesta, Israel, todos los habitantes alrededor de Israel, y llegaban de todas las naciones a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y compraban ellos ya sea palomas, según la ofrenda que fueran a dar, algún cordero, animales que iban a ofrecer en sacrificio, que era la tradición, era lo que enseñaba el Antiguo Testamento que tenían que hacer como ofrenda al Señor. Muy ajenos totalmente que en esa Pascua el verdadero Cordero estaría entregando su vida por ellos.
Pero bueno, en este mercado, los líderes religiosos habían armado dentro del área del templo su propio mercado. Sí, pues de alguna manera ellos podían, de alguna manera, controlar la venta de los animales y decir, bueno, este sí cumple, este no, si me lo compraste a mí sí cumple, si lo traes de fuera no cumple, así que cámbialo por otra parte. Así que Jesús es muy claro, ¿sí? Dice, mi casa es casa de oración, y más vosotros la habéis convertido, la habéis hecho cueva de ladrones. Pero lo más tremendo es que donde habían situado estos puestos de venta, era un lugar que era dedicado para la oración, especialmente de los extranjeros. ¿Sí? Habían respetado todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, donde podían entrar ellos a orar, pero esa área donde llegaban los extranjeros la habían completamente quitado y la habían convertido en un mercado. ¿Por qué? Porque el pueblo judío guardaba un recelo profundo contra todo aquel que no era judío. Sí, era despreciable el que no pertenecía a su pueblo. Pero Jesús les dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, Él les tira todo el negocio, ¿sí? Y de alguna manera Él sigue enseñando en el templo, donde quiera que Él andaba. Aún así, sus enemigos, los religiosos, buscaban cómo encontrar un pretexto, cómo agarrarlo para poder matarlo. Ahora, yo quiero llamar la atención, familia, en la referencia en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como es un hecho casi espejo de este que estamos platicando, ¿sí? Estando ahí, dice el pasaje de Juan, en Juan 2.15, si quieren buscarlo, por favor, en el capítulo 2, versículo 15 del Evangelio de Juan, dice que había entrado y empezó a tirar por donde estaban todos los cambistas, los vendedores de ovejas y palomas. Y dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nuevamente este celo, y eso es lo que yo quiero llamar la referencia en este pasaje de Juan, porque Juan hace referencia a lo siguiente en el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Sí, ese lugar que merece toda la reverencia, ese lugar donde el pueblo se reunía para una comunión íntima con Dios, había sido convertida en un mercado. Sí, y Jesús demuestra ese profundo celo, haciendo referencia a lo que David alguna vez había dicho del templo ahí, y de alguna manera el salmista hablaba de ese lugar especial donde podía tener esa comunión con el Señor. Ahora, pensando en esto, mis amados, pensando, el celo de tu casa me consume. Hoy día sabemos que Dios nos da un lugar donde alabarle, un lugar donde reverenciar su nombre, y que nosotros debemos de tratarlo con respeto, completamente, porque ese lugar se nos es dado para poder darle la gloria, la honra a Él. Y de alguna forma, mis amados, es el lugar que como pueblo
rendimos adoración a nuestro Dios. Pero pensando en este sentido del templo, viene a mi mente en el libro de 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 17 al 20, dice el apóstol Pablo, pero dice la palabra del Señor, ¿sí? 1 Corintios 6, 17 al 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Sí? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de vosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este mensaje me hace pensar seriamente. Dice la palabra del Señor. Pablo dice, porque nuestro cuerpo le pertenece, ¿sí? Y nos invita a huir de toda pasión sexual. Y en este caso se refiere a la fornicación, que tiene que ver con relaciones antes y fuera del matrimonio, ¿sí? Pero también me atrevo a incluir que cualquier relación, adulterio, ¿sí? Todo pecado sexual que incluye nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿sí? Ofendemos al Señor. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque le pertenecemos, sí. Porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece. No somos de nosotros mismos, porque fuimos completamente comprados por la sangre de Cristo. Ahora, en este contexto, en este pensamiento, volvamos en nuestro corazón y en nuestra mente a la expresión que le recuerda a sus discípulos lo que Jesús había hecho, y les recuerda al salmista cuando dice, el celo de tu casa me consume. Sí, mis amados, Jesús celaba el lugar, la casa donde se tenía esa comunión con nuestro Dios. Pero aún nosotros tenemos que pensar que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es una comunión con Dios en nosotros mismos. Sí, Jesús cela la casa, esa casa de oración, que es templo del Espíritu Santo, y que según Efesios, mis amados, les invito a que busquen en su Biblia, en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 5, cuando dice los versículos 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Observen esto. Cristo se entrega. ¿Por quién? Por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para purificarla, para habiéndola lavado. ¿Por qué? En el agua, por la palabra, para
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El celo de tu casa me consume. Mis amados, Cristo logró este celo de mantener esa casa profundamente para sí, santa y sin mancha. ¿Cómo? Entregando su vida por nosotros. ¿Sí? Pagando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Para presentarnos a nosotros mismos, su cuerpo, su iglesia, templo del Espíritu Santo, para que sin estorbos, para que ninguna cosa afecte nuestra relación con Él. Mis amados, el celo de tu casa me consume. El Señor nos está llamando a tener ese celo por nuestras vidas, por nuestra vida espiritual. El Señor nos llama a limpiar nuestra casa, nuestra vida. Él ya nos ha presentado delante del Padre justos, pero nosotros tenemos que caminar hacia la santificación. Tenemos que caminar con este anhelo. Calvino comenta que en nosotros debemos de tener este anhelo de veras que nuestra vida refleje esa comunión completa, ese lugar hecho para la adoración de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice el Señor a través del apóstol Pablo, en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos anima que todo cuanto somos, que nuestra vida, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de actuar, que todo cuanto somos en vida sea entregado. ¿Dónde era entregada esta ofrenda? En el templo de adoración. Mi casa será llamada casa de oración, casa de comunión con el Padre. Tu vida debe ser llamada una casa de comunión con tu Padre Celestial. Sí, mi hermano, mi amigo, el Señor nos anima, nos ruega que la adoración plena, que una profunda y entrega total haya en nuestras vidas, que haya un celo que nos consuma para ser suyos, no de los demás que hacen, sino tu vida consagrada, tu familia, tu persona, consagrada al Señor. Todo cuanto eres sea una ofrenda rendida al Señor Jesucristo. ¿Qué áreas de tu vida estás escondiendo? ¿Qué áreas de tu vida tienes llenas de cosas que no agradan al Señor? ¿Qué áreas de tu vida mercadeas aún con el mundo? ¿Qué aspectos en ti no tienes control? Hoy dile al Señor, me rindo, me entrego. Él cela tu vida para sí. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y les invito en sus casas a inclinar su rostro y venir delante del Señor en oración, en reflexión. ¿Qué áreas en mi vida hoy decido tener un celo profundo para que sean
casa de oración al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra continuamente nos llamará a buscar esa santidad, a poder vivir esa vida delante de ti y en tu presencia, en plenitud para tu gloria. Toma nuestras vidas y Padre, toma la vida de tu pueblo, toma la vida de tu iglesia. Y Padre, si estás llamando personas a rendirse a ti, Señor, que sean casas y vidas donde tú habitarás en ellos siempre. Gracias, Padre. Gracias, lo hacemos y lo pedimos y ponemos nuestras necesidades, ponemos las familias en necesidad en tus manos, ponemos a tu iglesia en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendice.